Entonces, por eso esta mañana arrancamos la mañana diciendo, ¿a quién tengo en los cielos sino a Dios? Y fuera de Él, ¿qué más queremos nosotros sobre la tierra? No creo que haya, después de leer esto y de mirar lo que hemos visto todo este tiempo, ¿qué más quisiera uno? Pues bueno, uno diría, pero y entonces el dinero, la salud, la vida, yo no sé qué, tantas cosas que pudiera uno decir. Y sí, son necesarias y hay veces hasta nos afanamos y nos afligimos porque no tenemos lo que quisiéramos tener, porque lo que quisiéramos conseguir o los sueños o todos los ideales que hemos tenido no los tenemos. Pero cuando lee uno un versículo como este, una porción de la escritura escrita e inspirada por el Espíritu Santo en un hombre como el que escribió este salmo, uno dice, bueno, este man que era que no le interesaba nada sobre la faz de la tierra, no comía, no se vestía nada, no, de eso no se trata. Se trata es de saber que cuando uno sabe quién es Él, uno no desea nada más, absolutamente nada más, cuando uno sabe quién es el Dios al que uno le sirve. Bien, vamos a orar. ¿O alguien quiere expresar algo con respecto de ese versículo? Nadie, bien, vamos a orar. Padre bueno, en esta mañana de domingo, Señor, que nos reunimos en familia, primero en nuestras casas, por ser virtual esta enseñanza, Señor, pero también como cuerpo de Cristo, Señor, como miembros, cada uno en particular de tu cuerpo, Señor Jesús, nos reunimos en esta mañana. Estamos acá, Señor, frente a tu palabra, queriendo ser guiados por la preciosa dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Estamos acá, eh, deseosos, profundamente deseosos de escuchar tu voz. Amamos tu palabra y la deseamos con todas nuestras fuerzas y por eso queremos oír eso que nos quieres contar, eh, la guía que nos quieres dar, el ánimo que nos quieres dar, Señor, la fuerza que quieres poner en nosotros, Señor, ese ímpetu para ir a la escritura y leerla, trabajarla, estudiarla y querer descubrir en ella lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso estamos acá, Señor. Estamos reunidos como familia, como una familia que tiene un padre, que tiene un hermano que dio su vida por nosotros, que tiene un hermano que intercede por nosotros, que tiene un hermano con el cual estamos sentados a la diestra de nuestro Santísimo Padre. Una iglesia que sabe quién es, una comunidad que sabe quién es, una familia que está creciendo en el entendimiento de quién es nuestro Padre, y edificando la casa, construyendo la casa, bendiciendo la casa, fortaleciendo la casa, que es nuestra familia. Santísimo Padre, gracias en esta mañana. De verdad, gracias, Padre, porque nos sales al encuentro con tu santa palabra, nos sales al encuentro con tus hechos maravillosos, pequeños o grandes, según como lo quiera ver cada uno de nosotros, pero nos sales al encuentro, Señor. No lo dejas de hacer nunca, ni lo dejarás de hacer. Gracias por tu amor eterno. Gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada día. No solamente con los no creyentes, con los que han de ser salvos, sino con nosotros, Señor, con tus hijos. Estamos al tanto, Señor, de tu mover, estamos al tanto de tu voz, estamos al tanto de tus hechos, Señor bendito. Gracias en esta mañana. Gracias por cada familia que está allí detrás de la cámara o en su casa, cada uno, Señor. Gracias por las familias que tú bendices en gran manera, Señor. Estas familias que aunque pasamos por situaciones hay veces complicadas, Señor, ahí estás tú, dándonos la sabiduría y el valor para avanzar, para enfrentar, para vencer, Señor. Alimentando nuestra fe cada día, Señor, porque es lo que haces, alimentar nuestra fe. Te doy gracias en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador por tu obrar en nosotros, en nuestra familia, Señor. Gracias por la salud de mis hermanos y mis hermanas, Señor, en momentos tan difíciles, hablando de salud mundial, Señor. Gracias por guardarnos, por protegernos, por enseñarnos a ser prudentes y hacer las cosas que tenemos que hacer. Gracias por la economía también, Señor. Y aunque hay veces se ven las cosas difíciles, también tú estás ahí
trayendo la provisión o dándonos la provisión, Señor. Gracias, oh Dios, porque el amor que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, lo podemos manifestar en nuestro entorno, Señor amado. Y es lo que hacemos. Y es lo que queremos hacer en todo tiempo, Señor. No solamente porque me vean, sino exclusivamente porque te vean a ti, Señor, que amas, que perdonas, que eres misericordioso, que eres verdadero, que eres fiel, que eres santo, eres justo. Gracias por esa honra que nos da, Señor, de poder manifestarte a quien nos rodea, Señor. Gracias, Padre. Te queremos oír. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos afianzarnos en tu santísima palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, hay veces, Señor, en esa falta de deseo, de ganas de acercarnos a tu palabra. Ayúdanos por la obra preciosa de tu Santo Espíritu, Señor. Anímanos, porque ¿a quién más tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién más quisiéramos desear sino solo a ti, Señor? Gracias en este hermoso día, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en cualquier parte que estén sobre la faz de la tierra, Señor. Escuchando tu palabra, deleitándose en ella, cantando, alabando, Señor, en sus corazones a ti, Señor bendito. Gracias, Papá Dios, en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor. Estamos atentos, Señor, porque has abierto nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor. Amén. Y amén. Señora, digo, hermana Jenny. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, yo quisiera preguntarles, o pedirles más bien, quiero pedirles un favor. Quisiera que usted le comparta a Joa y a quienes no estuvieron hace 8 días lo que usted entendió. Si pudo, no sé, percibir hacia dónde va esto. Yo quiero decirles que lo que se enseña acá es como elaborando una carpeta de esas que se tejían, ¿sí? No como enseñanzas por ahí al aire, sino que en realidad se va tejiendo y lleva un hilo conductor. Eso lo hemos dicho también varias veces, pero con eso estoy diciendo que pues lo que vimos hace 8 días, lo que se ha venido enseñando y lo que se va a llevar, pues no es diferente. Es decir, hay toda una secuencia, ¿sí? Y una razón de ser y un porqué. Entonces, como para que se den cuenta, pues que aquí no se da puntada sin dedal en realidad. No es por llenar un requisito de una enseñanza, sino porque en realidad se está direccionando con objetivo, guiados por el Espíritu Santo. Y yo quisiera pedirles el favor que hoy, no sé usted qué recibió, qué pudo percibir, qué notó, qué enseñanza le llegó que usted pueda compartir con el grupo por aquellas personas que, pues, que no estuvieron, aunque pues debería ser un deber de cada uno ver la enseñanza del domingo, ¿cierto? Pero de todas maneras es muy importante porque lo que cada uno entiende enriquece siempre la enseñanza, ¿sí? Entonces quisiera pedirles ese grande favor, quienes quieran participar, para ponerlos en contexto. Bueno, hace 8 días estuvimos estudiando Génesis 24, que es, bueno, el título dice Buscando esposa para Isaac, me parece. Denme un segundito, lo voy a buscar. Y pues para Isaac, sí. Y pues ahí en toda la historia pues se relataba de cómo Abraham le da unas ordenanzas, digámoslo así, a su siervo, al siervo querido, para que él fuera a su tierra a conseguir esposa para su hijo. Y veíamos que cuando este siervo llegaba allí,
pues él tenía una relación muy importante con Dios, y antes de entrar a hacer todo lo que su amo, digámoslo así, su patrón, le había mandado, él oró para que pues todo fuera conforme a lo que se debía hacer. Y pues este criado, lo que yo pude ver, primero su obediencia, su forma, su comportamiento, el poder confiar en lo que él estaba haciendo, y cuando llega allí y ve a aquella mujer que hace exactamente todo lo que su amo Abraham le había dicho, vemos que esta mujer también tenía una relación muy estrecha con Dios, sabía lo que iba a pasar, lo que tenía que hacer. Pero lo más importante que yo pude ver durante toda la enseñanza fue qué era lo que significaba cada cosa. Veíamos que Abraham tipificaba ese padre, que es Dios. Veíamos cómo ese mensajero, ese hombre, ese siervo, hacía todas estas cosas porque sabía que no se iba a equivocar, no se iba a equivocar. Tenemos un esposo que es Isaac, que tipificaba a Jesús, a Jesucristo, y vimos también esta mujer, Rebeca, que es tipifica la iglesia. Entonces veíamos cómo Rebeca, hablaba uno de los hermanos, digamos, esa función que ella tuvo que tener de darle de beber no solamente a este siervo, sino pues a todos los camellos. Veíamos que un camello pues no toma 1 litro de agua, sino mucha agua. Pero lo que yo pude ver esta semana fue pues reflexionar cuántas veces ella tuvo que ir y venir al pozo, ir a llevar, pues recoger el agua, ir a llevarla. Lo que hablábamos de que ella estaba muy cansada, ¿cierto? Pero lo que yo veía es ese pozo, esa vasija que para mí, esa vasija significa las cuantas veces yo hago lo mismo en mis fuerzas. Cuántas veces, a pesar de que yo sé que lo que debo hacer, lo que a mí me ha sido entregado, lo que Dios ha hecho para mí, lo que Jesucristo hizo para mí, cuántas veces yo llevo esa vasija nuevamente en mis fuerzas, que me hace sentir cansada, que me hace sentir sin aliento, que me hace sentir muchas veces con duda, porque pues ella pudo haber dicho, no, yo llevando y trayendo esta agua, y quién sabe si de verdad ese sea mi esposo, ¿cierto? Ella pudo haber pensado, pudo haber sido en ese momento, poder sentir tristeza, como, no, pues todas las otras ya se fueron y yo pues aquí dándole y dándole de tomar a los camellos. Tal vez vino mucho pensamiento a su vida, y yo me identificaba con esta mujer en cuántas veces, a pesar de que yo sé lo que el Señor me da, lo que el Señor quiere para mí, cuántas veces yo hago las cosas en mis fuerzas, y eso me hace sentir triste, a veces, no sé, frustrada de no ver resultados, pero al final veo que ella en su obediencia hizo lo que tenía que hacer y pudo recibir ese gran premio, esa promesa de su esposo, de sentirse orgullosa de saber que iba a tener ese mejor esposo. Entonces me hace reflexionar en lo que yo debo hacer, entender en lo que Dios tiene para mí, en lo que Él me ha dado, y poder ser feliz con esas cosas que Él a mí me ha dado. Eso fue lo que reflexioné esta semana con respecto a lo que vimos. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien puede, no sé, de pronto de lo que vio, puede notar hacia dónde va direccionada la enseñanza? ¿Alguien lo vio?
Dale. Bueno, muy bonito lo que vimos en cuanto al esfuerzo físico de esta mujer a dar de beber a 10 camellos, a un desconocido, brindarles hospedaje, brindarles forraje a los animales. Pero lo que me llama la atención y todavía me da vueltas en la cabeza es que le encomendaron esta tarea a un siervo, y un siervo es como un esclavo, pero hay ahí varias cositas para resaltar, que es, primero, se lo pide de cierta manera, que coloque su mano debajo del muslo para que se lo jure. Después también lo tipifican como un negocio, y, y veo pues que aún con este hombre siendo un siervo, no le da una orden, no lo hace sentir como el esclavo, sino le da como opciones. Y veo a Dios tratándonos a nosotros de esa manera, que a pesar de su estatus, con respecto a nosotros, siempre nos habla de una manera tierna, que nos dice que escojamos. El siervo que fue le dijo, ¿qué tal que no venga? Dijo, no, pues si no va, pues quedarás libre del juramento. Pero él ya sabía para dónde lo enviaba y por qué lo enviaba. Así es también con nosotros el Señor. Eh, Nosotros debemos escoger si vamos o no, pero él ya tiene todo listo. Ya tiene el agua, las pesebreras y el alimento, pues para que vayamos. Gracias. ¿Puedo participar? Sí, claro. Bueno, lo que yo he podido aprender es que durante estas clases el Señor nos ha venido enseñando sobre quién soy, ¿sí? En Él. La identidad que me quiere dar, porque pues yo he leído muchas veces esta historia de Génesis, pero verla desde el punto de vista de que yo soy iglesia y que el Señor hace una negociación para comprarme a mí, y no cualquier tipo de negociación, sino una negociación que costó sangre, o sea, tuvo un precio muy alto. Entonces, me ha venido mostrando de que tengo una posición y también tengo una obligación, pero esa obligación no es porque me toca hacerla, sino es una obligación en amor. Entonces ha sido bonito ver cómo también en la Samaritana se pudo ver ya más palpable la obra de nuestro Señor Jesucristo, y ha sido bonito el crecimiento que ha dado a mi vida, saber que soy especial tesoro para Dios, que debo aprender a servir y que el Señor está, lo que digo, dándome identidad de quién soy. Muchas gracias. Muy bonito, gracias. ¿Quién más? Tiene la cámara cerrada. Quiero también aportar un poquito. Yo no estuve el domingo pasado, pero vi toda la enseñanza y queda uno, digamos que gratamente anonadado de ver cómo las figuras del Antiguo Testamento se hacen tan claras en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Se desarrollan, se descubre aquello que era una sombra, entonces se puede ver ya con claridad, con exactitud, cuál es la historia que nos contaron allí, qué era lo que nos querían transmitir los antiguos, pero que hoy ya se pueden ver porque nosotros tenemos en la mano el Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos en la mano la revelación de la sombra, no sigue estando oculta, es clara, es evidente, la luz de lo que se quería mostrar en el Antiguo Testamento. Y entrando en materia de lo que se vio la vez pasada, hay un padre que le quiere buscar esposa a su hijo. Ese padre da unas
da unos mandamientos con respecto de cómo tiene que conseguirse la esposa y en dónde, dice, en mi tierra y en mi parentela, y lo envía a su tierra nuevamente a buscarle esposa de su familia a su hijo. Peticiones que le hacen muy claras, que no lleve a su hijo a esa tierra, que no lo lleve a esa tierra, en varias oportunidades se lo repite, y se va el hombre a buscar la esposa para su hijo, llegando al lugar donde ella está, y veíamos o mostraban en la enseñanza algunos detalles como qué clase de mujer salió, que era una doncella, era virgen, eso la hacía doncella, eso la hacía hermosa, virgen además, y que cargaba un cántaro para sacar agua. Cuando se encontró con este hombre, con este señor que fue enviado a esta comisión a hacer esta negociación, entonces ella inmediatamente abandonó su cántaro. Pero miraba que no solamente ella inmediatamente abandonó su cántaro, sino que su familia también entendió el mensaje y se aprestó inmediatamente a que todo se diera para que esta iglesia, para que esta mujer se fuera con este hombre en busca de su esposo, de quien se iba a casar con ella. Entonces, también hicieron todo lo necesario para que este hombre estuviera bien, para que se cumpliera el cometido que ella tenía, y salió con este hombre rumbo a la búsqueda de su amado. Quiero mirar dos cosas aquí en los capítulo 24 de Génesis, versículos 20, como la doncella dice en el versículo 20, se dio prisa y vació su cántaro una y otra vez dándole agua a los camellos. Después fueron a la casa, a donde tenía un hermano que se llamaba Labán, y dice el versículo 29 de ese mismo capítulo, Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Tenía un afán también, tenía una necesidad también, que quería suplir rapiditico. Otra parte que dice, el versículo 31 le dice Labán a este hombre, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Vinieron a la casa, el hombre les dio forraje, les dio de todo, les lavó los pies, además, les puso de comer y hasta que no habló, no comió. Pude observar que en esta casa, en la casa de esta mujer, también había una necesidad de dejar algo. Necesitaban descansar de algo, igual que la doncella, que se cansó de traiga y lleve agua, de cargar ese cántaro. Se cansó ella, entonces había un afán de salir de esa rutina, de ese hacer, de eso que, bueno, eso es parte del estudio que hay que hacer. Podemos entender, por lo que dijeron la familia de la muchacha, que ellos conocían a Dios. Después de que el criado les cuenta toda la historia, ellos dicen en el versículo 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablar malo ni bueno. Era palabra de Dios y punto, y ellos la conocían. Parece que entendían la soberanía, ¿no? Parece que entendían quién era Dios, la soberanía de Dios. Entonces le dijeron a Rebeca, le dijeron al Señor, toma a Rebeca, llévala, hazla mujer del Señor de tu casa y por favor, pero ya, mejor dicho. Él adoró, le pagó la dote, como se hacía allí, un precio bastante alto, y se fueron otra vez hacia su casa.
hay una parte ahí también en el capítulo 24 donde le preguntan a ella si quiere ir o si no quiere ir. No fue amenazada, no fue obligada, no fue por susto, no fue por nada de eso, sino libremente decidió ir al encuentro de su amado, libremente. Entonces fuimos a Juan 4, a Juan capítulo 4, y empieza a narrar una historia, este capítulo 4, de un día en la vida del Señor Jesucristo, en el que él expresa que le era necesario hacer algo, y era pasar por una ciudad. Le era necesario. Ese le era necesario, digamos que también lo tengo ahí en estudio porque yo cuántas veces puedo decir me es necesario tal cosa, como creyente, como hijo de Dios, me es necesario esto o aquello. Para él le era necesario pasar allí. Bien. Estando allí, dice la escritura en el versículo 6, llegando al pozo de Jacob, dice que estaba cansado del camino. Entonces, no me quise desconectar, como bien lo dice la enseñanza del domingo pasado, de ese cansado, de ese estar cansado de algo. Parecer la doncella estaba cansada de su cántaro, donde lo cargara en el hombro, en la cintura, donde fuera, pero estaba cansada. Su familia estaba cansada también de algo y necesitaban un algo que les trajera reposo, que les trajera descanso. Entonces Jesús también estaba cansado. Él estaba cansado. No es el que está sentado a la diestra del Padre en este momento, es el hombre como usted y yo. Estaba cansado. Y no cansado porque llevaba kilómetros caminando. No cansado porque sí, por la fatiga del día. Cansado por sus vivencias. Cansado porque hay una enemistad. Y él le era necesario ir a hablar con aquellos con los cuales estaba enemistado, que tipifica realmente la paz que Dios trajo entre unos y otros. Jenny. Perdón, yo, un segundito. Ahí cuando él aparece cansado, tenemos que tener muy en cuenta que él está en representación de los judíos, ¿no? ¿Sí? Porque fíjense que ella está diciendo, bueno, nosotros, ella toma el lugar de samaritano, ¿cierto? Y ustedes, judíos, pero hay dos representaciones allí. Entonces, él está tomando el lugar de los judíos. Entonces, él, digamos que es la representación de toda una nación. Y dice, estoy cansado del camino y estoy frente a mi enemigo. Esa es la escena, ¿no? Era solo eso, yo. Diga. Exacto. Dice la escritura que son enemigos, realmente lo dice la escritura literal, son enemigos samaritanos y judíos. Entonces estaba cansado de ese trasegar en enemistad con sus hermanos y cansados porque unos pensaban de una manera y otros de otra. Realmente era un cansancio terrible. Bien. Empiezan a tener un diálogo. Jesús le pide agua. Ella le dice que por qué le tiene que dar agua a un enemigo. Y siguen el diálogo. Entonces Jesús le dice, si usted supiera quién es el que le está pidiendo agua, más bien usted le pediría y él le daría agua que salte para vida eterna. Le pediría agua viva, se llama eso. Pero fuimos a un versículo 14 de ese capítulo que dice así, y lo voy a leer el 13 y el 14, porque es ahí donde me quiero parar un poquito. No porque lo demás no sea importante, sino como es un resumen, y además todos tenemos que estudiar. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, le dice Jesús a la samaritana, volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le puedo dar, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le doy será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Bien. ¿Quién de nosotros, me hago la pregunta, o yo, Giovanni, usted quiere tener sed o no quiere tener sed? Jamás fue la pregunta. ¿Usted quiere ser fuente o quiere ser un pozo seco? ¿Qué quiere ser, Giovanni? ¿Quiere disfrutar la vida eterna o no le ha dado importancia a la vida eterna? ¿O quiere seguir usando el cántaro? ¿O quiero seguir cargado? Mira,
Nosotros tenemos situaciones familiares de una parte de la familia que es bastante religiosa. Y uno mira a estas personas que son religiosas y de verdad parece que llevaran el mundo a cuestas. Es una amargura, es un cansancio, es una tristeza, es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿por qué estas personas no pueden ver la libertad? Que habla la Biblia, que dice la Biblia. Eso lo traigo a colación para decirles que si nosotros no entendemos realmente lo que el Señor o el Espíritu de Dios nos quiere enseñar en esta lectura de las dos palabras de Mateo 24, de Juan, Génesis 24 y Juan 4, y todo lo que hemos visto, vamos a seguir siendo cristianos comunes y silvestres. Somos salvos y pare de contar. Pero acá hay una enseñanza realmente extraordinaria. Cuando vienen preguntas como, ¿usted tiene sed? Pues yo le puedo dar un agua que hará que usted no vuelva a tener sed jamás. ¿Usted no sabe que es una fuente? ¿Que usted es una fuente? Pues yo le puedo decir que cómo es ser una fuente. Y que usted sí es una fuente. Y que tiene agua viva para dar a los demás, además. Porque su agua es viva. Que hay vida eterna en usted. Que no es una vida común y corriente, que no es una vida normal, ¿cierto? Entonces, me llamó mucho la atención esta clase de preguntas. Tengo un versículo acá. Que no lo encuentro. El versículo 15. Antes de hablar de lo que les quiero hablar, el versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar. ¿Qué está expresando la mujer? Exactamente lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Estoy cansada del camino. Estoy cansada del camino. No quiero más esta maleta, no quiero más cargar este cántaro. Yo quiero de esa agua que usted me está dando o me está ofreciendo. Yo quiero esa agua para no venir nunca más a este pozo a sacar. Yo quiero ser esa fuente de agua viva. Yo la quiero ser. Entonces, la pregunta que yo tengo, porque no voy a ahondar más, estamos hablando de una manera muy extraordinaria del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo estamos hablando. No estamos hablando un tema diferente, sino toda una, ¿cómo se llamará? Un bosquejo maravilloso que se presenta en Génesis 24, que se ve claramente en Juan capítulo 4, para hablar por qué usted es una fuente de agua viva. Porque yo lo soy. ¿Yo podemos leer esta escritura? Por favor. Por favor. Juan 7. Esto lo leímos hace 8 días, pero quiero volverlo a leer, pues porque es el sello de la enseñanza, ¿cierto? Dice Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una pregunta, es algo a futuro. ¿Qué está diciendo? Una afirmación. Muy bien, una afirmación. 39. Escuche bien este versículo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. O sea, para que viniera era necesario que el Señor Jesús muriera. Muy bien. Sí, que Jesús muriera. Pero que resucitara. Que fuera glorificado, fuera sentado en la derecha del Padre, ascendiera. Muy bien. Entonces, antes de darle paso a Jenny, esto fue lo que yo entendí
esto es lo que uno dice, Dios mío, el ruego es que todos lo podamos entender como comunidad, como cuerpo de Cristo. Que podamos entender realmente quiénes somos, como miembros del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, y que el escenario que nos presenta Dios en todo el Antiguo Testamento es para descubrir esto que el Señor Jesucristo sí descubrió y entendió. Por eso estaba cansado, porque él ya era 30 años viendo una discordia como ser humano entre judíos y samaritanos, entre judíos y gentiles, porque realmente los samaritanos también tipifican a los gentiles. Entonces, eso lo cansó y dijo, me es necesario ir hasta allá y voy a ir a arreglar ese temita porque está difícil el tema toda la vida. Y se topa el Señor Jesús con una mujer en igual de condiciones, cansada del camino, realmente cansada del camino, como lo estaba la doncella virgen allí, cansada de sacar agua del pozo, cansada de darle de beber de ese agua a sus camellos, a su ganado, a sus ovejas. Estaba cansada. Su familia, ¿cómo estaba? Cansada también. Todo el mundo corría, todo el mundo se daba prisa. Porque ellos habían escuchado de Dios, ellos sabían de Dios. Si viene la palabra de Dios, no tengo que decir malo ni bueno, es verdad. Bien. Hay muchas cosas, como vimos, digamos, de ahondar en ese capítulo 24 que podría, como decía Milena, ubicarme correctamente, ¿cierto? Si el Espíritu Santo me está dando identidad, allí yo puedo encontrar demasiados detalles para saber muy minuciosamente qué es toda esta historia. Entonces, yo quisiera leer, antes como de empezar a mirar unas cositas, unos detalles, quisiera mirar este versículo de Efesios. Efesios... creo que es Efesios 3, sí. Efesios 3, capítulo 1 al 5 o al 6, puede ser. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 5, énfasis acá. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Parece que ese misterio no se había dado a conocer, ¿cierto? Pero miren otro versículo para, digamos, quiero hacer aquí como un empate con este. En Lucas 8. Lucas 8. Que miremos esto. Que realmente la escritura lo que nos muestra, o lo que hemos estado viendo, es todo un misterio. Lucas 8:10. ¿Ya están ahí todos? ¿Alguien quiere leer? Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Otra vez. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gracias. Nosotros estamos parados frente al gran misterio de la creación. ¿Por qué a Dios le plació hacer todo esto si Dios no necesitaba nada? Dios no necesita del hombre. Dios no necesita de la creación.
pero estamos parados frente al misterio descubriendo quiénes somos nosotros y por qué a Dios le plació hacer esto. Y además, dejarlo en semejante enigma. ¿Les ha parecido fácil descubrir? No, ¿cierto? Ha sido paso a pasito, pero paso a pasito. La repetición de la repetidera, poquito a poquito, ¿sí? Porque nosotros a grosso modo sabemos esto. Y con sorpresa estos días justo hablé con alguien y no sabe que existe el Espíritu Santo y es un creyente. Y uno todavía se sorprende que la escritura dice, y ellos no sabían, por allá en Hechos dice, cuando habían recibido al Espíritu Santo, todavía no se sabía que existía el Espíritu Santo, pero aquí en pleno 2022 uno todavía habla con las personas y no sabe. Pero ese no es, digamos, el problema. La cuestión aquí es nosotros, que ya sabemos que hemos recibido al Espíritu Santo, pero ahora la cuestión es, ¿y para qué? ¿Y eso qué es? ¿Para qué Dios hizo todo eso? Si ese era el fin. Yo creo que en este instante podemos mirar que Él hizo una promesa, ¿cierto? Recordarlo, aquí también ya lo hemos hablado. Esa fue la promesa que le hizo a Abraham. Por eso cuando el pasaje del 24 de Génesis dice en el versículo 60, vuélvalo a leer, mire lo que dice. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Esta expresión era nueva. ¿A quién se la habían dicho? ¿A quién le habían Ahí dicho? va. A Eva Abraham, y a quién más. Abraham. Y a Abraham. A Fíjense Sara. que es una repetición de la repetidera. Y hoy a nosotros no nos los han dicho. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Vaya, predique y haga qué. Hijitos, hijitos. Esto no es nuevo. Y nosotros estamos frente a un misterio, pero yo hice la pregunta hace 8 días. Aquí la cuestión no es que nosotros sepamos que el Espíritu Santo existe, ¿sí? Sino que la escritura nos está mostrando que esas viejas dejaron el cántaro, estaban cansadas, el agua era por fuera, lo cargaban y eso causaba un desgaste, un límite, porque además no podían llevar suficiente. Así es de que ya lo hablamos de que el ejercicio de llevarle a 10 camellos tuvo que haber sido demasiado. Luego eso nos tiene que mostrar algo, qué es lo que quiere graficar eso en realidad. Y yo me pongo en ese lugar, yo les decía hace 8 días, búsquese usted allí, encuéntrese usted ahí en las escrituras, ¿dónde está usted? Porque es que eso fue lo mismo que hizo el Señor. El Señor también se tuvo que encontrar y dijo, uy, soy el Mesías. A veces pensamos que porque es el Hijo de Dios todo fue mágico y no es verdad. Para nosotros tampoco lo ha sido. ¿Y saben qué? Es terrible uno encontrarse con creyentes de 30 años y todavía no tienen ni idea qué es esta historia, porque es un misterio. Es un misterio, Dios lo dijo, pero lo más maravilloso es decir, ¿sabe qué es un misterio? Pero a ustedes les fue concedido descubrirlo, conocerlo. Fue a ustedes, es esta época, es en este tiempo. Y es un misterio tan grande y tan amplio que se hizo toda esta historia y Dios tuvo que tomar la forma de un hombre. Dice las escrituras, es el gran misterio de la piedad. Discutido el tema por todos lados, pero no hubo otra forma de que todo esto se llevara a cabo. Y nosotros hoy, según dicen las escrituras, somos fuente. Escuche bien esa expresión que dice la escritura. Ahora somos fuente. Y yo no sé si usted lo cree o yo lo creo. Yo no me excluyo, le digo que yo me sorprendo bastante cuando yo miro estas escrituras. Yo de verdad creo que Dios habita en mí y que soy fuente. O todavía viene un problema y me da timbilis, timbilis. ¿Sí?
La escritura dice que el perfecto amor que hace, echa fuera Echa fuera el temor. el perfecto temor. amor echa fuera el temor. El perfecto amor. Pero parece que todavía no se ha perfeccionado el amor en nosotros. Porque nos da timbiris, timbiris. Algo pasa. Todavía está pasando algo en nosotros que necesitamos descubrir. Necesitamos seguir ahondando en el misterio para descubrirlo en plenitud, para descubrir ese misterio en plenitud, para vivirlo, para gozarlo, para disfrutarlo. Y ha sido así. Así es de que yo sí les pido paciencia. Paciencia. Mire, esto no es una cosa de la noche a la mañana. Esto requiere de mucho tiempo, de años, de un día y otro día volver a ver la misma escritura y parece que no lo hubiera visto. Es una y otra vez descubriendo cantidad de cosas que están allí, pero siempre vamos a ir en aumento, en crecimiento, porque Dios quiere entregarnos esos tesoros. Él dice, es para ustedes. Y yo con mucha tristeza les comparto que esta semana hablaba con un creyente que decían, yo no sé ustedes para qué estudian tanto las escrituras, para qué profundizan tanto. O sea, eso no es necesario. Yo decía, no sabe lo que, no tuve ni palabras, o sea, eso no hay palabras para eso. ¿Usted qué le dice a una persona que está diciendo eso? Es un desgaste ahí, porque las personas aún no pueden ver la necesidad tan profunda que hay de que uno se apersone para descubrir el misterio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Dios hizo todo este fenómeno, toda esta historia, para que al fin se cumpliera la promesa y viniera el Espíritu Santo y hoy habite en mí y todavía yo no me pellizco. Y todavía me levanto y vivo con él y ay, no ha pasado nada y todavía estoy asustada y temblando y comiéndome las uñas por cualquier situación. Entonces parece que no me he pellizcado. Como que me pasó así un tren y quedé, ¿y esto qué fue? Y entonces me devuelvo y digo, venga, no, yo tengo que mirar qué fue lo que pasó. ¿Qué es eso que prometió tanto y habló tanto y el agua? Usted puede buscar en las escrituras y el agua está desde el comienzo. Es más, la escritura dice que todo proviene del agua y por el agua subsiste. Y fue usada para muchísimas enseñanzas en la escritura. Y luego aclara diciendo, esa agua, entonces es la que va a estar dentro de usted, como una fuente. Ya no es afuera, usted ya no tiene que ir a ningún pozo. Deje el cántaro, bótelo. Y entienda que ya no tiene que ir al exterior, sino al interior, donde hay una fuente que brota para vida eterna. Y vida eterna, ¿qué es? El conocimiento del Padre y del Hijo. ¿Y está dónde? ¿Afuera o adentro? Adentro. Pero todavía nos gusta ir afuera y eso es un problema. Mientras no entendamos qué fue lo que ocurrió, para qué sucedió eso. Y, por supuesto, eso nos produce muchísimo miedo. Nos produce miedo porque es algo muy grande. Nos produce miedo porque es el deseo de Dios cumplido. Nadie se lo dijo, nadie se lo sugirió. Fue Dios que le plació, fue Él el que quiso, fue la idea de Él. De decir, yo voy a diseñar al hombre, lo voy a crear y voy a poner mi Santo Espíritu en él. Y es una realidad. Eso sucedió. Ya pasó. Ese gran día anunciado. Es que la escritura dice que cuando el Señor estuvo en la tierra aún no había venido el Espíritu Santo. Escuche bien eso. Que tenía que él morir y resucitar. Pero nadie notó eso. Es más, si usted se lo dice a cualquiera, se ofenden y hasta le dan una bofetada, porque usted está diciendo que el Señor Jesucristo no tenía el Espíritu Santo, pero eso lo dice la Escritura. Estaba sobre, y también lo dice Isaías claramente,
porque no había sido glorificado. Y esto es una cosa enorme. Yo sé que usted no, tal vez ni me entiende lo que yo le estoy diciendo. Pero sí le digo que cuando usted lo diga en cualquier lugar, tenga la plena certeza que lo pueden echar. Por eso Dios dijo, ¿saben qué? Todo esto es un misterio. Y ya no podemos seguir creyendo lo que nos dice Pepito, Pepita, Juanito y Juanita, sino que nos toca mirar qué dice las Escrituras. Así dijo el Señor. Si está escrito, no hay nada que hablar. Él ni siquiera se fió de él, de sus conceptos. Y nosotros hoy tampoco. Nosotros tenemos que ir a la fidelidad de su palabra, que es la que nos puede ubicar en el lugar correcto. Es decir, aquí realmente esto es la verdad. Y por eso no es para terceros, no es para aquellos, no es para mí. Yo tengo que entender que Dios me está diciendo, oiga, es un misterio, pero yo te lo quiero revelar. Es para ti. O sea, tú también lo puedes saber y descubrir. Es el misterio que todo el mundo busca. Todo el mundo hace grandes estudios, los científicos, filósofos, etcétera. Gente grandísima que se siente en Dios. Y sabe que usted y yo somos gente corriente. Pero al creador del universo, al gran filósofo, al gran científico, a él le plació decirle, sabe que yo le quiero contar. Siéntese, nos sentamos en la mesa, se lo voy a contar. No es necesario que haga estudios tan grandísimos, pero que simplemente se siente frente a las escrituras y yo se lo quiero contar personalmente. ¿A usted no le parece que eso es demasiado inquietante? Que Dios se tome el tiempo para decirle, oiga, mire, había un misterio y el misterio tan grande que está desde antes de la fundación del mundo. Y yo se lo quiero contar a usted. ¿A usted no le parece sorprendente esa expresión? Que soy yo el que lo diseñé y lo escondí y enloquecí la locura de la sabiduría de los sabios y mi sabiduría la ven como locura. Claro. Pero la gran pregunta que yo hice, que hago, que vuelvo a hacer y que nosotros no podemos dejar pasar por alto es, ¿qué significa? Que la promesa, por lo que Dios hizo todo, que ya se cumplió y pasó y no nos dimos ni cuenta, pero que es un hecho, es que Él vive en usted y en mí. El Espíritu Santo está en usted y en mí, y somos una fuente. Eso tiene que cambiar la vida a un ser humano. O sea, si eso no le cambia la vida a un ser humano, yo no sé qué la va a cambiar. Nos van a decir locos, todo lo que usted quiera, pero es la verdad. Dios vive en usted y en mí. Dios hizo todo esto para habitar en usted. Se cumplió, pero no nos dimos cuenta. Y ahora está ahí, ¿y cómo se come? ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Y todavía estamos tratando de ir aquí y allá a buscar qué. No hemos entendido, ¿cierto? Esa es la verdad. A veces suena feo. A uno le dicen hoy en día, ojo, con lo que voy a decir, se tiene que usar un mejor lenguaje, con cuidado con lo que dice. Usted ya no le puede decir al homosexual homosexual porque eso suena homofóbico. A mí qué me importa. Pero Dios dice así. Dios dice en las escrituras, el que vaya a hablar, hable conforme a mis palabras. Y la escritura dice, ¿qué dice? Que es aberrante. Todo lo disfrazan. Todo es un lenguaje nuevo. Usted no puede caer en eso, ni usted ni yo. Para eso se requiere valentía, para eso se requiere determinación y Dios dijo muchas cosas, porque Él sabía, porque las decía. Nosotros estamos representando sobre la tierra a Dios y usted no puede cambiar su lenguaje. Eso suena feo y la gente le dice a uno muchas cosas. Ahora hay que ser más empático. ¿Empático? Porque quieren disfrazar todo. No. Hay que decirlo. Al pecado hay que llamarlo pecado y como tenga que decirlo.
que estamos hablando del alma, del fin de la historia. Dice la escritura, si usted gana todo y es exitoso y un empresario y tiene todo lo que usted requiere, pero perdió su alma, ¿a qué vino? No hizo nada. Esto no es un juego. Y nosotros no estamos frente a un juego hablando de cualquier cosa. A mí me parece que esto es demasiado serio. La profesión que nosotros tenemos es celestial. Esto es impresionante. Y por eso se necesita mucha firmeza. Pero ¿saben qué es lindo de todo esto? Que él dijo, yo mismo los voy a afirmar. Yo los voy a pasar a ustedes por muchas pruebas, pero para fortalecer su fe. Y yo mismo los voy a establecer y los voy a afirmar. Yo lo voy a hacer. Por eso él tenía que venir a habitar en nosotros. Eso es una obra impresionante desde que empezó, porque el arrepentimiento no vino porque nosotros seamos buenos. Créame que no. La Escritura dice claramente que él guía al hombre al arrepentimiento. Desde ahí empieza la obra del Espíritu Santo para uno que está totalmente muerto. Eso no nació de ningún hombre. Y es la obra del Espíritu Santo. Hasta que la culminación era que él viniera. Fue un don que entregó el Padre. Era la promesa anunciada y eso ya se dio. Entonces es muy glorioso y es muy grande y es el misterio que vamos a descubrir. ¿Qué nos va a contar? Pues yo estoy en la misma expectativa. Tal vez uno tiene un estudio y tiene algunos conocimientos, pero el Espíritu Santo hace cosas maravillosas y grandiosas que jamás dejan de sorprendernos. Y es a donde vamos a ir. Hemos hablado muchísimo del Señor Jesucristo y de su humanidad, aparte que es el autor de la fe y consumador, y que Dios dijo, Él tiene toda la honra y toda la gloria, pero nos es necesario saber por qué y para qué Él iba a venir, y todo lo que se hizo era para recibir al Espíritu Santo. Entonces, creo que vamos a mirar una escritura para empezar por algo que es muy importante en el capítulo 16 de Juan, para hablar ya del Espíritu Santo como tal. Dice Juan 16. Juan 16, 13. Escuche bien este versículo. Aquí hay muchísimo. Yo les aconsejo que lean todo ese capítulo, inclusive el 17. Pero quiero tocar solo este versículo por algo. Escuche bien lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Escuche bien eso. Creo que aquí hay muchas cosas que mirar. Primero que todo, yo creo que usted ha escuchado alguna vez que dicen que el Espíritu Santo es una corriente, ¿cierto? Pues eso lo dicen los testigos de Jehová. Pero si usted mira este versículo, ¿qué está diciendo? ¿Que es una corriente? ¿Qué dice? Una persona. Muy bien. Una persona. ¿Y una persona que qué hace? Guiar. Guiar. Creo que es uno de los atributos más nombrados en la Escritura acerca del Espíritu Santo. Guía al arrepentimiento, guía a la verdad, guía y guía al creyente. Eso está en Gálatas, está en muchos lugares, eso lo vamos a ver, pero solamente quiero que miremos un poquitico a fondo el versículo. Guía. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Algo importante es que escucha. Muy bien. Escucha. El Espíritu Santo escucha. ¿Y qué más? Y además habla lo que escucha. Habla. Entonces, si escucha y habla, ¿qué es? Una persona. Una persona.
Individual. Individual. ¿Y por qué digo individual? ¿Dónde está el versículo que dice que les enviaré otro consolador? En el versículo 7. ¿De ese mismo? Sí, señora. Sí. Está hablando de otro, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Para eso es que uno debe leer con mucho detenimiento la escritura. Que siempre nos dicen, es que es el mismo. No se debe engañar. Ahí dice claramente. Y a nosotros nos toca sujetarnos a lo que diga la escritura. Ahí dice que es otro. Les enviaré otro consolador, dice claramente en algún lado. Espérese un segundito. Es Juan 14, 17. 16. Ah, ok. Ese es el que estaba buscando. ¿Lo lees, por favor? Escuche muy bien esa expresión. Dice así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Esto para dejar claro que es una persona que tiene unas características según nos está mostrando, que también es consolador. Luego el Señor se está diciendo, soy consolador. Dice otro consolador. Él también es consolador. Y va a ser enviado. Él lo anunciaba, ¿no? Pero me parece impresionante el 13 que leímos. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Eso qué significa? Que tiene voluntad, puede decidir si quiere hablar Exacto. o no hacerlo. Y entonces, ¿qué va a hacer según lo que dice ahí? Quiere hacerlo, quiere hablar. Muy bien. ¿Cómo va a hablar? Lo que oye. Muy bien, lo que oye. Lo que oye. Sino que hablará todo lo que oiga. ¿Y lo que oye a quién? Muy bien. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces tiene varias funciones, ¿cierto? Parece que ese versículo dice que va a ser bastantes cosas. Bastantes cosas. Tan lindo saber, miren el 14. ¿Alguien que lea? Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué les llega con esa expresión? ¿Qué les llega? ¿Qué tiene de bonito esos dos versículos? Unidad, me parece. Y hay algo importante que dice, que lo dijo en el anterior.
Pues creo que aquí lo hermoso es que nos lo hará saber. Ah, muy bien. Entonces, ¿Cuál es la intención es entonces que hay? que nosotros sepamos que Él nos lo hace saber, o sea, que tengamos la plena certeza y la plena seguridad que nos lo hará saber. O sea, que ¿Para qué no lo quieren hacer saber? ¿Cuál es la idea de que nos lo dejen saber? Para contarlo, ¿No lo acabaste de decir? unidad. Para ser uno. No hay secretos. Es que es un misterio que él lo quiere revelar. Entonces quiere que haya unidad y lo voy a hacer saber. Pero miren el 15, también es lindo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De qué están hablando? Un solo pensamiento, dice. Prácticamente que son los tres uno. Exactamente, qué bien. ¿Puedo leerle un versículo, Jenny? Señor, sí, señor. Dice 1 Corintios 2, Sí. versículo 9 y 10 dice así, hablando del Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense. Qué maravilla. Es un versículo tremendo. ¿Ese es qué? Primera de Corintios 2, 9 y 10. 9 y 10. Eso que dice ahí de que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, significa que, o sea, pues no sé si suena feo, ¿no? Pero no traga entero, sino que está seguro de lo que dice el Padre es verdad y lo transmite. De hecho, la escritura, por ejemplo, en otra parte también dice que el que sabe las cosas del hombre es el espíritu del hombre. ¿Sí? Y Ahí eso, mismo, en el mismo capítulo. sí, es el espíritu del hombre, el que sabe las cosas del hombre. Pero quiero resaltar un poquito ahí en lo que está diciendo Milena, en lo que están diciendo, y dice, por algo que dijo Jenny, que habló con un creyente, que para qué profundizamos. Pero el Espíritu Santo dice, por el Espíritu Santo, que Dios nos la reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No solo lo por encimita, por decir algo, sino también lo profundo. Yo podría ponerlo en Génesis 24 y Juan 4. El por encimita, digamos que es allá, la sombra, Génesis 24. Pero lo profundo de Dios es lo que estamos viendo hoy, la enseñanza, lo que Él nos quiere contar, quién es Él, quiénes somos nosotros, por el Espíritu Santo que nos cuenta quién es Él, quién es Dios, que todo el tiempo nos está diciendo el Espíritu Santo cuando mantenemos la unidad y la comunión con Él. Ustedes se imaginan si uno no estudiara, ¿en dónde estaría? Es decir, esto no es por adquirir un conocimiento más de tantísimos que hay. Cuando nosotros nos sentamos frente a la escritura es que yo tengo entendido que voy a estudiar la verdad. Y la verdad es una sola, o sea, no hay dos. ¿Sí? Y si eso es así, ¿para qué? Por favor, medite, tómese un minuto ahí. ¿Usted para qué está estudiando esto? ¿De qué le sirve? Y piense por un instante, ¿cómo se encuentra en este instante la iglesia? Yo me incluyo, de verdad no me excluyo. Porque como hablábamos con Joe ayer, el que cree saber algo no sabes nada, dice las escrituras. Y es verdad.
Pero ¿por qué lo digo de esa manera? Porque hay muchísima ignorancia. Y entonces a veces la gente, siendo creyente y teniendo al Espíritu de Dios, todavía no sabe para dónde va. Y todavía en depresión, y todavía corriendo, buscando alternativas y buscando estrategias y planes y esto y lo otro. Y eso no quiere decir que el creyente no pueda usar sus emociones, o sea, que un día no tenga tristeza o esté no sé cómo. No, no, no. Por supuesto, Dios no las puso. Las emociones son perfectas, usted puede llorar, puede reír, puede, todo es perfecto, es normal. Pero lo que no es normal es que estemos, mejor dicho, sin paz, sin gozo. Eso no es normal porque Él ya lo puso ahí en el espíritu. Embolatados. Embolatados, no es normal. Usted puede estar atribulado en la escritura. Es más, ¿sabe qué dice? Derribados, dice en alguna parte, pero no destruidos. Sí, nos van a, parecemos derrumbados, perdón, pero no derribados. O sea, nos pueden ver en muchas circunstancias que son difíciles porque la vida trae situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que usted pierda todo el horizonte. Entonces, ¿para qué saber lo que se sabe? Por eso es importante conocer la verdad, para no andar a tientas. El Señor mismo lo dijo. Dijo, el que anda de día no tropieza. ¿Qué quiere decir eso? Usted no se puede caer porque no ve. Para eso tiene la luz. Y la luz es el entendimiento, la palabra. Entonces, esto sí nos tiene que dar a nosotros un cambio de vida. Uno tiene que tener una forma de vida muy diferente, de cómo ven las cosas, de cómo, no sé, levantarse y que hoy dijeron esto, pero eso a nosotros no nos puede mover. En realidad no. Sí, nos da muchas cosas, somos humanos, nos da muchas cosas, a veces sentimos cosas, angustias, todo eso es normal. Pero el creyente no puede perder el horizonte. Que viene esto, aquello, sí, pero Dios prometió, estaré contigo hasta el fin del mundo. Eso tiene que estar en nuestro ser, eso no es una mentira. De entender, ya tengo el Espíritu Santo, yo no estoy huérfana. Eso es tema de otra clase, pero es verdad. Entonces, a nosotros nos tiene que servir este conocimiento para algo, no es solamente para almacenar como se hace en la computadora y guarde ahí, no. Tiene que ocurrir algo. Y por eso Pero sino que Jennycita, no se está entrecortada. No se te escuchó el último minuto. ¿Ya me escuchas mejor? Ya, Allá, que no sí. se le escucha bien. ¿Ya? ¿Me escuchan mejor? Ok. Entonces, esto realmente es para hacer una reflexión, una meditación, y que este pan que nos ha traído el Señor, que no es una lechecita en tetero, que lo mastiquemos, pero bien, muy bien, porque necesitamos entender cosas y saber por qué Dios nos está diciendo eso, hacia dónde nos direcciona, porque, como les digo, hemos venido hablando de muchas cosas, pero el que nosotros tengamos, seamos esos vasos, esas vasijas de barro, con un tesoro, que como dice ahí en Corintios, el gran tesoro, eso no es cualquier cosa. Y algo tiene que pasar en nuestras vidas, tiene que haber un verdadero cambio. ¿Usted de verdad no le gustaría que Dios se mueva en usted? Porque donde está el Espíritu hay libertad. Que ocurran cosas maravillosas, que sus palabras sean palabras, las palabras de Él, las palabras de poder de Dios. Eso tiene que pasar. Que venga una convicción profunda y haya un cambio. Y con libertad digamos, Señor, que te muevas en mi vida, que si has venido a habitar en mí, Señor, ocurra algo, pero no puedo seguir como cualquiera, como cualquier natural. Dale, Nui.
Antes de que Nubia avance, quisiera interrumpir un poquito en el sentido de los que estamos hoy frente a esta pantalla, frente a su computador o su celular, todos estamos necesitados del Señor. Cada segundo de nuestra vida debe ser una necesidad de Él. Entonces, lo que quería decirles es, la siguiente reunión que si Dios nos permite tener el siguiente domingo es ponernos un poquito en los zapatos del Señor Jesús. Ese Jesús varón, hombre, que caminó 30 y pico de años sobre la tierra, que no tenía ventajas sobre nadie, porque era un hombre, que tenía necesidades como nosotros, solo que no se halló pecado en él, ¿cierto? Ponernos un poquito en los zapatos de él, él cómo hizo para saber quién era, pero ir allá, viajar por la Escritura, darnos una vuelta allá por el Antiguo Testamento y darnos cuenta él cuánto se emocionaba, si era que se emocionaba, ¿no? Descubriendo cada cosa, viendo cada cosa, cuáles eran las emociones de él, las sensaciones de él, qué vivió él escudriñando el Pentateuco, los salmos, los profetas. ¿Qué pasaba con el corazón del Señor Jesús? Para que, a pesar de que fue tentado en todo, probado en todo y todo, nunca desfalleció, nunca pecó, nunca se echó para atrás, nunca renegó, nunca hizo nada de eso. Sino que la identidad que adquirió descubriendo quién era, lo hizo firme hasta ir a la cruz por nosotros, por los seres humanos. Entonces, aquí en una comunidad como la nuestra y en cualquier comunidad, no hay nadie superior a nadie. Puede tener el retítulo que tenga, que el repastor, el reapóstol, el yo no sé cuántas cosas. Es un pobre hombre y una pobre mujer, entre comillas pobre, que necesita de Dios, porque la Escritura lo dice en Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que necesitan del Señor cada segundo de su vida, cada respiración. Esos somos bienaventurados. Y lo que estamos viendo aquí es porque Dios nos está viendo así, hombres y mujeres necesitados, y quiere Él, como lo dice su Escritura, que no miente, que nosotros entendamos que somos bienaventurados cuando tenemos necesidad de Él. Queremos esa unidad absoluta, queremos ese pensamiento dado del Espíritu Santo que viene del corazón de Dios, de lo profundo del corazón de Dios a la vida suya y mía. A mí me parece supremamente rico todo esto y poder ir uno al pie de Jesús y sentarse con Él y decir, Señor, ¿tú qué sentías cuando descubrías esto, aquello? Cuando empezó a leer allá, por ejemplo, Éxodo 12, empezó a leer Éxodo 12 por poner algo, y que pinten los pinteles con sangre, y que maten acá, que se lo coman asá, y que salgan. ¿Tú qué pensabas, Señor Jesús? ¿Qué sentías? Porque yo hasta ahora no he sentido nada. Yo hasta ahora ni me he dado cuenta de nada. Pero yo quiero sentir lo que tú sentiste, vivir lo que tú viviste para poder vivir una vida de creyente como tú la viviste. No porque nosotros vamos a la cruz, Él pagó el precio, sino vivir una vida consecuente con lo que realmente la Escritura dice que somos. Mira, es algo extraordinario poder entender que Dios no se cansa, que Él es muy paciente, y que después de 30 años o 20 o 5 o 10 que llevan el Evangelio, nos está diciendo nuevamente y nos dice todos los días que tenemos el Espíritu Santo y que Él nos llena, porque Él quiere que nosotros entendamos qué es vivir eso, qué es vivir la llenura del Espíritu Santo. Y todos lo necesitamos saber, todos necesitamos entender eso, los espositos, los padres, los hijos, todos necesitamos entender qué es estar lleno del Espíritu Santo, qué es que somos fuente, ¿qué es que ya nosotros no tenemos sed? Porque ese agua vive en mí, está en mí, me llena. Dice, no volverá a tener sed jamás. Entonces, eso que Él haga, que está haciendo con nosotros es una cosa realmente extraordinaria. Extraordinaria, que se ocupe de nosotros, que nos quiera enseñar, que nos quiera hacer ver, como lo hace cada domingo. No sé, nosotros deberíamos empezar a mirar eso. Y que en el corazón de nosotros empiece a ensanchar de agradecimiento por ese proceder de Dios con cada uno de nosotros. Por eso la pregunta que se hacía ahorita es,
estudiar esto para usted, ¿qué representa? Vamos a decir, no es una pregunta para que usted conteste lo que el predicador quiere oír, sino para que cada uno de nosotros abramos el corazón como yo lo estoy abriendo ahorita. Yo necesito del Señor, yo necesito entender muchas cosas de Dios, pero entenderlas es que me quiero poner en los zapatos del Señor Jesús, en el gozo que vivió de saber cada cosa que el Padre le contaba. Cada cosa, por trabajo, porque quiso tener la comunión, porque decidió conocer la voluntad de su Padre, porque no quiso hacer nada por su cuenta, porque se podía equivocar si no escuchaba a su Padre. Entonces, eso es extraordinario, eso es realmente grande, y la pregunta es muy linda. ¿A usted qué le genera saber que es llena del Espíritu Santo, que Dios le está enseñando esto? Para usted eso, ¿qué implica en su vida? Y no es la respuesta teológica y profunda y ancha, no, eso es libertad, eso es hablar con libertad. Se equivocó, dijo lo que no era, luego aquí ¿quién nos acusa? ¿Quién es más o menos acá? Todos somos iguales y todos estamos aprendiendo del Señor, y eso es lo más lindo de este grupo. Aquí no hay superiores, el superior es nuestro único pastor, el Señor Jesucristo. Él sí, y nos está enseñando, y se pone a la altura para enseñarnos. Joa, Hacernos entender. y era tan, digamos, sus emociones tan natural, tan ser humano, que cuando iba a morir, la angustia que sintió, dice que fue impresionante lo que él vivió y necesitó ser fortalecido por los ángeles, porque de verdad que era algo que le produjo tristeza y angustia, dice las escrituras. Dice que en el espíritu y en el alma. Y también dentro de 8 días vamos a ver esa escritura donde muestra qué fue lo que hizo que él resucitara. ¿Sí? Es que es un ser humano. Es impresionante ver eso. Entonces así mismo se emocionaba y por supuesto sentía alegría y todas las emociones que tiene un ser humano. Tristeza y ríe y goza y todo. Todo. Perdón. Entonces, esa es la pregunta. Manifestar ese regalo maravilloso que Dios nos dio, que son las emociones, respecto de lo que Dios nos está contando, que hay veces uno, lo digo por mí, se vuelve como la computadora, frío y calculador, y solo recibe información y ya. La computadora no se emociona. Y escribí un mensaje que Dios me dio en la computadora y ella sigue impávida, y hay veces yo también. Porque, pues normal, es una enseñanza, ay, descubrí una enseñanza, ay, sí, tan bonito, la voy a lanzar porque la descubrí. Pero ¿yo dónde quedo? ¿Yo dónde quedo en el mensaje? Entonces, es como eso, es poder decir, bueno, esto está generando esto en mí, o todavía no tengo nada, o no he entendido nada, y hay que volver a empezar, Volvemos, iniciamos de otra manera, y empezamos a volver a estudiar este tema que arrancamos, porque realmente es como esto es el mango en el sartén. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el sartén está en la estufa a no sé cuántos grados y lo voy a coger, me hace daño. Pero si cojo el sartén por el mango, como tengo que cogerlo, entonces las cosas me van a resultar perfectas. Muy bien para mi vida, muy bien para todo lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Mira, ¿quiere tener un hogar excelente para el que tiene pareja? Esto es maravilloso. ¿Quiere ser un excelente padre a la manera de Dios? Esto es extraordinario entenderlo. ¿Quiere ser un hijo maravilloso también que honra? Aquí está la enseñanza para eso. ¿Quiere ser un buen negociante, un buen obrero, un buen patrón, como lo llamemos nosotros hoy en día, un buen dueño de empresa? Aquí está la enseñanza. No hay otro lugar. Aquí no es las enseñanzas de esas de superación, yo no sé cómo se llama eso, de repita 10 veces o mire o repita 7 veces tal cosa. Superación personal, ¿no? Exacto, los 7 pasos para tal vaina. Acá no existe eso, porque ¿sabe dónde no existe? Aquí. Aquí no hay pasos para nada. Aquí hay es fe, es creer, es vivir, es emocionarse, es gozarse. Y sobre todo que nadie cambia por consejos. Nadie Lo que cambia. transforma la vida es la verdad.
conocer el Espíritu de- pensamiento de Dios, y por eso se enseña la verdad y se expone el pensamiento de Dios, porque eso es lo único que puede transformar la mente de un ser humano. Porque a punta de consejos, pues, entonces el mundo estaría derechito, porque todo el mundo aconseja, pero los consejos está visto que no ayudan a nadie. La gente no hace caso, pero cuando usted entiende la verdad, eso sí transforma.